Hola amigos y hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesús antes de ascender al cielo, se acercó a sus discípulos y les dijo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte para que escuches este mensaje. Seguro será de mucha bendición para tu vida. Por eso, amén. Que el Señor me los bendiga poderosamente. Amén. El Dios de poder, el Dios de amor, el Dios de verdad, el Dios de justicia, está aquí con su pueblo, con su iglesia. Yo quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas 4 y Mateo 4. Vamos a empezar con Lucas 4 y luego terminamos con Mateo 4. A ver, ¿quién no tiene Biblia? Que levante la mano. El cristiano no puede estar sin su armadura. Amén. Aquí hay Biblia. Aquí hay Biblia. ¿Quieres una Biblia, Eduardo? El cristiano es un guerrero. Y no puede el guerrero estar sin su arma de guerra. Vamos a leer Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4. Dice así Lucas capítulo 4 hasta el 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo adoro. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿cómo hizo? Por un tiempo. Volvamos al primer libro del Evangelio, Mateo. Hay unas cositas que varían, que en ambos evangelios nos dan muchas luces y nos enriquecen. Mateo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo:
si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Espíritu de Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Maestro. Tú nos has traído aquí, como has llevado a Jesús al desierto, para adorar a ese Dios maravilloso, para rendirnos a ese Dios de todo poder, a ese Dios en el cual estamos aquí todos, motivados, creyendo, Señor, en ese Dios de amor, en esas promesas. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas tu palabra. Sé que las has bendecido. Unge mis labios. Bendice, Señor mío, este pueblo. Danos corazones sencillos, pero sensibles también a tu voz, Padre Santo. Lleva todo espíritu contrario, Señor. Oh, cautivo a la obediencia a Jesús. Toda resistencia, toda rebeldía, toda manifestación, oh Dios, que no viene del Dios trino, Padre, sea capturado, sea arrestado y llevado fuera de este lugar. Y proclamamos el señorío de Dios, el señorío de Cristo. Proclamamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Gracias por tu victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Hermanos, esta es una palabra que cada vez que daba el discipulado a los hijos, los hermanos, ¿verdad? Me decía el Señor, predica esto. Pero siempre que tengo que predicar, me pongo a cuentas con Dios y le digo, Señor, ¿cómo, cuándo quieres que predique? Y esta palabra llegó en este momento preciso para uno poderlo predicar. ¿Cómo vencer las tentaciones del enemigo? En mi caminar, 30 y tantos años de caminar con el Señor, en unos 8, 6 años que llevo la vida de pastor, y al frente pues, de esta iglesia, voy para 2 años, ¿verdad? Me he encontrado con situaciones que muchas veces, si no tenemos buena doctrina y no tenemos buen fundamento, muchas veces podemos incluso ser influenciados con esas interrogantes y esas aparentes verdades que muchas veces estremecen a nuestra fe. Y es, hermanos, que encontramos en los caminos de Dios personas que después de haber alcanzado, como dice Pablo, de hacer algo para muchos, llegaron a ser alcanzados y hoy están en los caminos del Señor. Muchos, incluso pastores, evangelistas, ¿verdad?, que eran muy conocidos, muy renombrados y muy usados con dones y con poder de Dios, hoy día no están en los caminos de Dios. Encontraron también obreros, hijos de Dios, que asistían a la iglesia con sus Biblias, motivados y entusiasmados con el Dios que les rescató, ¿verdad? Hoy no están en los caminos del Señor. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo el enemigo ha dañado sus vidas. Y encontramos personas que responden como esto: sencillamente, el pecado es más fuerte que yo y no he podido. El pecado me sucumbió. Fui víctima de un adulterio, una fornicación, y de ahí una vida desordenada, y lamentablemente el cristianismo no es para mí. Encontramos personas que han practicado, ¿verdad?, muchas cosas en el mundo, y hoy en los caminos de Dios el enemigo, como dice aquí en Lucas, que le dejó por un tiempo, quiere siempre volvernos a ensuciarnos de esa vida sucia y cochina. Y al caer decimos, realmente el enemigo es poderoso y no puedo. Realmente el cristianismo no es para mí.
Y hoy yo quiero rebatir este pensamiento del infierno y quiero hablar y compartir un poquito lo que Dios puso en nuestro corazón, cómo vencer las tentaciones del enemigo. Hermanos míos, no estoy aquí para exalzar ni engrandecer el poder del enemigo. No estoy aquí. Pero sí, el enemigo. Pero la Biblia de Dios me enseña que Dios venció a Satanás. Amén. Lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. La Biblia a mí me enseña que Jesucristo no solamente murió, sino que Jesucristo resucitó. Aún no solamente venciendo a Satanás, el pecado, sino también venciendo la muerte. La Biblia a mí me enseña que a pesar de ver y escuchar y haber conocido a fulano, sultano, que hoy no están en los caminos de Dios, que eran usados con prodigios y milagros, y esto viene a tambalear mi fe y a cuestionar el poder de Dios, si el cristianismo se puede o no. También la Biblia me enseña a mí, al menos en Hebreos, encontramos una lista de fe, de hombres que sí pudieron lograr vencer al enemigo. Por mucho que es astuto, por mucho que tiene poder, mi Dios tiene mucho más poder. Amén. que él. Gloria a Dios. Hermanos míos y amados, ¿cómo vencer las tentaciones del enemigo? Primero que todo, el enemigo es un espíritu que no es omnisciente ni omnipotente como nuestro Dios, ni omnipresente, pero tiene jerarquías. Las jerarquías son demonios. Y los demonios están en Panamá, están en España, en Salvador, en Rumanía, en cualquier nación están los demonios, en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el pecado trae la maldad. Hermanos míos, me llama mucho la atención de que Jesús recién bautizado, en los dos evangelios, inmediatamente en el capítulo anterior, habla de que Jesús acababa de salir de las aguas del Jordán. Jordán en lengua hebrea quiere decir descender. Jesús descendió, se humilló. Ustedes recordarán, Juan, cuando vio que Jesús llegaba para ser bautizado por él, Juan, no quiso. Y el Señor le reprendió y le dijo, no, deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Hermanos, vemos a un Jesús obediente. Jesús dice, el Evangelio de Lucas, lleno del Espíritu, en el versículo 1, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. En la cultura hebrea, los desiertos eran asentamientos donde moraban los espíritus. Si ustedes leen los Salmos, en Éxodo, en el Antiguo Testamento, para la cultura judía, los desiertos moraban, ¿verdad?, demonios. Como Moisés, que es prototipo a un libertador, saca a Israel de Egipto, el mundo, y Moisés tiene que llevar a Israel a través del desierto para ser tentado. Lo mismo Jesús, lleno del Espíritu Santo, producto de esas aguas del Jordán, que es bautizado, viene la voz, viene el Espíritu en forma corporal y lo capacita y lo llena. Inmediatamente, como Moisés, es llevado al desierto para ser tentado, para probar su fe. Hermanos, en hebreo la palabra tentación y prueba son casi igualitas. Hay una leve milímetro
metros de diferencia en esta terminología. El concepto bíblico de tentación tiene dos vectores, ¿verdad?, que veo en la Biblia. Por un lado significa poner a prueba. Y por otro lado, como dice, poner a prueba, como dice Santiago 1, 2, 4. Y por otro lado significa inclinación o seducción al mal, como lo estamos viendo en Lucas capítulo 4 y en Mateo. El término griego para tentación significa peirasein, que quiere decir tentar, poner a prueba. Y peirasmos, que viene de peirasein, que es el verbo, y peirasmo, que es el sustantivo, quiere decir también tentación, prueba. Entonces, quiero aclarar esto, porque a pesar que en la oración de Jesús dice, no nos metas en tentación, como que si Dios fuera que nos meta en tentación, Él aclara, terminándolo con la frase que sigue, mas líbranos del mal. Que el mal no viene de Dios, el mal viene del enemigo. Hermanos míos, la tentación viene del infierno, viene de Satanás. Satanás es el ser espiritual que nos tienta. ¿Para qué? Para nuestro mal, para nuestra destrucción. Y me llama la atención la tentación de Jesús. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Dónde se dio? ¿Y cómo terminó? Primero, ¿dónde se dio? Se dio en un desierto, donde moran los demonios. Hermanos míos, no hay tentaciones más grandes en nuestras vidas, sino los momentos cuando estamos atravesando desiertos, cuando estamos atravesando pruebas. Dios prueba a nuestra fe, si vamos a mantener la fe que hemos profesado en ese Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás nos tienta, nos da una cascarita de guineo, y la fruta de guineo, para el español y el europeo, te encanta, que viene de los países tropicales, al menos acá al sur de las Canarias, y son caritos. El guineo en nuestro país uno lo encuentra en cualquier patio por ahí, ese no es el tema. Pero Satanás es el que da lo malo. Me llama la tentación que la tentación se da en el desierto. Dios prueba nuestra fe llevándonos a un desierto. Un desierto puede ser un momento de sequía en nuestra vida espiritual, donde no sentimos a Dios. Y no es que no estemos orando, no es que no estemos haciendo las cosas correctas, pero sencillamente es una prueba que estamos pasando. Un desierto puede ser un quebranto de salud. Tengo 1 año, 2 años con este problema de mi salud, y esto bombardea mi mente y a mi fe de que si Dios es o no es real. Una prueba grande, la muerte de un familiar. Una prueba grande puede ser una situación de conflicto en el hogar, un hijo en rebeldía, puede ser una situación de divorcio que, te deja marcado para el resto de tus días. Yo no sé cuál es la prueba que Dios va a permitir que atravesamos o que ya hemos estado atravesando. Pero hermanos míos, recuerde esto: sea como sea, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está allí en el desierto contigo y te tiene allí probándote para ver si tú eres o no eres. La primera tentación. La primera tentación. Le dice Satanás al Señor.
si eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan, y 40 noches sin comer nada. 40 días. ¿Le iba a poner una mujer a Jesús? No. ¿Le iba a poner dinero a Jesús? No. ¿Le iba a poner fama, fortuna a Jesús? No. Satanás va a venir a tentarnos de acuerdo al desierto que estamos nosotros viviendo. Amén. Y lo dice, si eres hijo de Dios. ¿Sabe? Satanás va a poner en duda incluso nuestra identidad varonil, nuestra identidad como mujeres, nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cómo que si eres hijo de Dios? ¿Sabe? En el desierto, con 40 días y 40 noches sin comer, puede venir pensamientos a tu corazón. Dios, ¿estará conmigo de verdad? ¿Será Dios real? ¿Será Dios poderoso? Pues hermanos, y me asombra cómo Jesús vence la primera tentación. ¿Saben, hermanos míos? La tentación de Jesús se vence con la manera que vemos en la Biblia, como Jesús lo hizo. Pero antes de ver esa primera tentación y su respuesta divina, yo quiero ver la antesala de Jesús a la tentación. ¿Cómo era Jesús? Encontramos a un Jesús, dice el versículo 1, lleno del Espíritu Santo. Encontramos a un Jesús en el versículo 1, obediente. ¿Por qué? Dice que fue llevado ¿por quién? Por el desierto. Digo, fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Dónde? Al desierto. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. Encontramos a un Jesús obediente al Espíritu Santo, pero también encontramos a un Jesús obediente que el Espíritu Santo puso en él a ayunar. No 3 días como a veces hace el pastor. 40 días, 40 noches. Si el Señor te dice a ti, métete en un ayuno 3 días, van a venir cualquier cantidad de pensamientos. Tú estás loco, chico. ¿Qué vas a hacer? ¿Aguantar hambre? ¿Por qué? ¿Por quién? 40 días y 40 noches. Jesús, ¿qué hace? Obedece a la voz de Dios. Obedece al Espíritu Santo. Encontramos a un Jesús lleno del Espíritu Santo. Hay personas, hermanos, que cuando estamos obedeciendo a la voz de Dios, nos dicen fanáticos. Hay personas que no te quieren ver ayunar. ¿Sabe? Satanás atentó con el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque le insinuó Satanás que se vaya por el lado fácil. Venga acá, chico, 40 días y 40 noches sin comer. Tú eres hijo de Dios. Y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo Satanás, hermano? No solamente atentó contra mi identidad de quién soy yo. Soy panameño, soy un varón, soy un pastor, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo que Satanás va a poner duda en ti si eres o no eres una mujer? Si eres o no eres una mujer. Si eres o no eres un varón. ¿Cómo que Satanás va a poner en ti duda si tú realmente eres hijo de Dios? ¿Sabe? Esto no viene sino del infierno. Y atenta con los planes de Dios. Porque los planes de Dios era que Jesús tenía que sufrir. Un cristianismo sin sufrimiento. Él quiere que Jesús use la parte de la deidad. ¿Cuál es la parte de la deidad de Jesús? La parte de ser Dios, que era hijo de Dios. Jesús podía decir que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podría Jesús decirlo? Sí. Claro. Pero yo no
tengo por qué demostrarle al enemigo, porque yo soy cristiano, porque soy hijo de Dios, tengo que hacer tal o cual cosa para decir que yo soy. Es como cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Los chicos, cuando empezamos a enamorarnos, ¿verdad? Le decimos a la chica: si me amas, bésame. Si me amas, vamos a la cama. ¿Quién está hablando allí? Satanás. Hermanos, muchas veces el enemigo usa a un familiar, usa a un hermano, usa a una mujer, usa a una madre, usa a un tío. Muchas veces usa nuestro hablar el enemigo. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Me es necesario morir. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro llamó a Jesús aparte, le dijo: Maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús, delante de los otros discípulos, le dijo: te reprendo, Satanás. ¿Qué hizo el Señor? Reprendió a lo que venía detrás de Pedro. Reprendió lo que estaba detrás de Pedro. ¿Quién era Pedro? Su mejor íntimo amigo, con Juan y Jacobo. ¿Sabe, hermanos míos? La tentación no tiene cara fea. La tentación no es algo ordinario, sino algo extraordinario para tu desierto. ¿Cuántas mujeres se meten a la prostitución para justificar que necesitan llevar un bocado de pan a sus hijos? Me dijo una mujer conmigo evangelizando: no, si yo no busco el pan, ¿quién me lo va a dar? ¿Tú? ¿Tu iglesia me lo va a dar? ¿Sabe? Justifica. Es lo que quiere hacer Satanás. Justificar. Si tú eres hijo de Dios, tú no tienes que estar aquí sufriendo 40 días y 40 noches. Hombre, usa tu poder. Muchas veces Satanás nos viene a tentar. Tú que eres pastor, y mira esto, mira aquello, vete a Panamá. ¿Qué va? Tú que esto, que has dejado tu trabajo, tú esto, ¿qué? Deja esto. ¿Sabe? Muchas veces Satanás viene y nos tienta en nuestra posición. A todos Dios nos dio una posición dentro de la categoría de ser hijos de Dios. ¿Sabe? Muchas veces papá está hablando, pero está hablando el enemigo. Ojo y cuidado. Muchas veces mamá está hablando. Ojo, cuidado. A mí me llama la atención las advertencias de nosotros los padres muchas veces a nuestros hijos. Cuando estamos metidos en las cosas de Dios, se preocupan más negativamente que cuando estamos en el mundo. Mujeriando, adulterando, fornicando, droga, toda clase de bestialismo. Y no estaba esa advertencia. Y ahora que estamos ayunando 40 días, cuidado, chavalín, te vas a morir, deja el fanatismo, no, cuidado, acuérdate que tú no tienes mujer, acuérdate que tú no tienes marido. Y Satanás hablando como bestia a través de la boca, muchas veces de nosotros. Así que, con esta antesala de la tentación de Jesús, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Estaba en obediencia al ir a las aguas del Jordán. Juan Bautista no quería. Y Jesús le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. 3. Fue obediente a la voz de Dios a ir al desierto. ¿Quién quiere ir al desierto? Nadie. ¿Quién quiere pasar pruebas? 40 días, 40 noches. ¿Quién quiere tener un año de paro? ¿Quién quiere tener 2 años de paro?
¿Quién quiere tener un malestar que no se te quita por mucho que has buscado al médico? Tienes 5 años y no se te quita. ¿Quién quiere tener esa prueba? Jesús aceptó ir al desierto. Aceptó entonces al ayuno. La primera manera de vencer a Satanás en el desierto. La primera manera es citar las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es el arma letal para el diablo. Amén. Hermanos míos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado en su identidad, fue tentado a coger la ruta fácil, convertir la piedra en pan y ya como. Listo. Si Satanás lo tienta en poner en duda su deidad y su paternidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros, como decimos en mi país, ustedes los recogebates? O sea, lo que somos lazos, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, y el versículo 4 dice, escrito está. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Y me gusta como lo dice Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué Jesús hizo? Jesús citó el Antiguo Testamento. Esta palabra no es propia de Jesús. Para aquellos que no conocemos un poco de Biblia, no es que Jesús se le ocurrió de eso, no, Jesús citó la ley. Deuteronomio. Y Satanás en el Salmo 91 lo tienta con el Salmo 91. Vamos para allá ahorita, ¿verdad? Lo tienta, hermanos, precisamente en su desierto. Y Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué pasa si Dios nos pone como iglesia a ayunar 3 días? ¿No faltará Satanás tentar a alguno de ustedes? No, ¿qué le ocurre a ese pastor? No, eso no ocurre. Tentar. Hermanos, pues Dios está pidiendo para tú vencer a Satanás, está pidiendo de ti obediencia. Está pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Cuando tú andas en la palabra de Dios. Hermanos, y citar las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está este texto? Deuteronomio 8:3. Eso, Deuteronomio 8:3. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que conocer la Biblia. Yo no puedo ser un hijo de Dios, disfrutar del paraíso sin conocer la autoridad que yo tengo en esta tierra. ¿Quiénes son príncipes? Amén. Felipe y Uñaki Urdangarín son príncipes. Claro. Tienen algunos privilegios que usted no tiene ni que yo tengo. ¿Y qué pasa si Felipe y Uñaki Urdangarín, como príncipes, andan por allí, como anda Juan Miguel, un cubano, ahora que tiene la residencia por allí, buscando trabajín, buscando por allá? ¿Qué pasaría? ¿No está usando qué? Sus poderes como príncipe. Dios te dio a ti autoridad. Dije que Dios te dio a ti autoridad. Amén. No como a cuento que los demonios pueden más que uno. No. En lengua india, de allá de la República India, es nei. En italiano, nie. No como a cuento. ¿Por qué? Porque Dios lo venció en la cruz. Amén. Y nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Significa que yo puedo hacer un ayuno.
significa que yo puedo pasar un corto tiempo en mi vida sin algunos beneficios por causa de la prueba. Que no tengo un piso estable, que no tengo un zapato adecuado, que no tengo, vamos, un chuletón todos los días. Biblia me dice a mí que yo puedo estar un tiempo, hermanos, sin las necesidades que el hombre dice vitales. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre. Ahora, a esa misma respuesta que Dios le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo, esto quiere decir que la palabra de Dios está por encima de las necesidades básicas para vivir del hombre. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Las necesidades básicas, comer, dormir, vestir, trabajar. Esto me dice fulano, sultano, perencero. A ver si tengo tiempo para ir a la iglesia, porque estoy trabajando. Hermano, cuánto dolor me da cuando evangelizo y encuentro personas que me dicen esto. A ver si tengo tiempo porque tengo que trabajar. ¿Sabe una cosa? Leyendo anoche Colosenses 3:5, Dios me lo aclaró. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Que ninguna fornicación, ninguna avaricia, ningún esto, y avaricia se nombre entre vosotros, que es idolatría. Para el Antiguo Testamento la idolatría era penada, era condenada. ¿Sabe? Para el Nuevo Testamento nuestra idolatría no son Baal, no son Tarot y todas estas diosas del Antiguo. ¿Sabe qué son nuestras idolatrías hoy en día? Las cosas que nosotros ponemos por encima del Dios trino y verdadero. ¿Cómo es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar? Entonces, ¿quién te dio el trabajo? ¿De Satanás? Dios estableció el trabajo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Cuando Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Por eso los evangélicos y no los adventistas, que no somos nosotros, usamos el día de resurrección para descansar, para darle al Señor ese día. Hermanos míos, Satanás es astuto. Recuerde esto. Él te va a tentar en tu desierto, con tu debilidad, con tu problema, con tus circunstancias o tu situación. Pero la respuesta divina es: no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el enemigo viene a tentarnos, ¿cómo vamos a responder, Magdalena? Con la palabra de Dios. Escrito está. Cuando el enemigo me dice a mí, no, ¿por qué tienes que congregarte? Ya, ese es fanatismo, ya. ¿Qué le digo? Escrito está. Satanás me va a tentar ¿dónde? En mi mente. No es que Satanás se presentó, hay diferentes versiones, yo me inclino por esta. No es que Satanás se le presentó a Jesús, yo soy Satanás, puede que sí, puede que no. Yo más bien pienso que son los demonios que se te aparecen en ese momento para tentarte en un pensamiento. Aquí está. Cuando Satanás viene a tu pensamiento, dice: no, Mónica, fuiste por lo menos una vez en septiembre, ahora que octubre, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Qué tú le vas a decir a Satanás? Escrito está, Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando Satanás ve que lo poquito que tengo, y Dios quiere que tú diezmes de lo poquito, tú tienes 50 euros no más, Dios quiere que des 10, Dios quiere que ofrende. ¿Por qué vas a dar 10 euros si apenas te tienes 50? ¿Por qué vas a ofrendar? Mira cómo viste al pastor de traje, ese tiempo es para el pastor, y te mete caña y mentiras. ¿Qué le vamos a decir a Satanás?
escrito está. Aquí hasta ¿qué dice el Señor? Traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. Si quiere más, probadme en esto. Hermano, el que no tiene una vida practicante del diezmo no sabe si eso es verdad o no verdad. Cuando Satanás le tentó con una mujer y usted cayó, bueno, usted sabe que fue dulce porque fue pecaminoso, usted sabe cómo es el pecado. Pero no me venga a echar cuento que esto no es si usted no lo ha probado. Cristo dice, Dios dice en su palabra, el único texto que yo he leído en la Biblia que Dios reta al hombre para probarlo es en el diezmo y en la ofrenda. Probadme en esto. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros algunas bendiciones que satisfacerán su necesidad. ¿Amén? No. Bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Y qué más dice? Una cosa que quiero que se te grabe. Y reprenderé, ¿no, Mónica? Por vosotros a vuestro devorador. Porque Satanás viene y estamos en carestía, tenemos paga, tenemos esto, tenemos de parte de la chiquilla, de parte de mi papá, de parte, y siempre nos falta la deidad, la identidad del maestro. Si eres hijo de Dios, ¿cuántos chavales, hermanos, hoy están en el homosexualismo, en el lesbianismo? ¿Cuánta porquería ha agarrado las autoridades que han hecho leyes y ahora en nuestro continente, aquí en Europa, es legal en casi más de la mitad de los países? Es legal el aborto, el lesbianismo, el homosexualismo. ¿Por qué? Porque ataca la identidad. Génesis, ¿qué dice? ¿Cómo Dios nos creó? Varón y hembra. Pero también dice otra cosa. Dice que nos creó que a su imagen y semejanza. Es decir, si yo agarro un espejo y hago así, las mujeres, ¿qué hacen? ¿Qué están viendo en el espejo? Su imagen. Su imagen. Esa no es Lolita. Lolita está aquí. Esa es solamente una imagen. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo seamos imagen de quién? De Dios. Es decir, cuando venga Magdalena, cuando venga Juan Miguel, cuando venga Noemí, ¿a quién están viendo? A Dios. ¿Están viendo a quién? Díganos sin miedo. ¿A quién? A Dios. A Dios están viendo. ¿Cómo vamos a decir que la prostitución, el homosexualismo, todo esto, debilidad del hombre que tiene que vamos? El chavalín que disfrute su juventud y después cuando está todo, está en chenclo por allí, hecho una chancueta vieja, entonces hay que arrepentirse el día de los pies del Señor. ¡Mentira del diablo! Porque en la Biblia aparecen jóvenes, chavalines que dedicaron sus vidas al Señor. Timoteo, Daniel, Jeremías, eran chavalines cuando Dios lo llamó al ministerio. Que tiene que disfrutar, tiene que saltar de la mundanalidad, tiene que probar la droga, el alcoholismo. Entonces, porque va a perder su... ¿Qué perder? ¡Mentira! ¿Qué dice el Señor en su palabra? El que pierde su vida por causa de mí, ¿qué va a hacer? La hallará. Perderla significa no disfrutar de los placeres y los deleites de este mundo. Amén. Y el que gana su vida la perderá. Ganar su vida es seguir las corrientes del vecino, que la niña tiene 4 años y está con un biniquinín así, moviéndose. ¡Ay, qué una niñita! ¡Ay, qué linda se ve! ¡Hay que dejarla! El chavalín con 11 años, yo veía un telediario que ya los niños en España, a partir de los 11 años, ya tienen permiso de sus padres de fumar y de beber. Y de los 13 años, hay una ley en España, yo no sabía, que a partir de los 13 años yo no puedo prohibirle a mi hija que se acueste con un chavalín de la edad de ella, porque ese es su juego. La verdad. A partir de los 13 años, imagínense. Entonces, ¿qué dice Romanos
12:1. Yo voy a reprender al diablo. Escrito está, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis tres cosas: cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál sea la agradable voluntad de Dios y cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Iglesia de Dios, somos imagen de Dios. Cuando ven a Juan en la calle, están viendo a Dios. Así lo veo yo en la Biblia. Cuando ven a mi hermana Joana en la calle, están viendo a Dios. Cuando ven a Wendy en la calle, están viendo a Dios. Por eso dice 1 de Pedro que vuestros atavíos, hablando de las mujeres, no tienen que ser con peinados ostentosos, con vanidad y lujo, sino el del interior, el decoro. Pero mi amor, tú te ves hermosa. Tú no tienes que ponerte 20.000 prendas. No. Conocí a una novia tan sencilla. Yo la induje a ella a maquillarse un poquito, a esto, a aquello. Y una mujer más linda de la tierra. Hermanos míos, ¿qué quiero decir con esto? La palabra de Dios. Usar la palabra de Dios, mi hermana Sandra, para un estocado al enemigo. Escrito está. Y en esta segunda tentación lo lleva al templo y lo muestra todo, todo allí, en el pináculo más alto. Y dice: esto yo te lo voy a dar. Hermanos míos, se parece a la tentación del diablo con Eva de Adán y Eva, ¿no? Dice que Eva vio que era agradable a los ojos. Puedo ser famosa, puedo ser rica, puedo conocer mucho. Vio que era agradable, yo también que era. ¿Qué más vio que era bueno? Ya se me está yendo el conocimiento yo lo tengo anotado por aquí. ¿Qué más vio? Que era agradable que agradable, bueno para comer, los apetitos carnales, ¿no? Que también era bueno, agradable a la vista y codiciable para obtener sabiduría. Las tres tentaciones del diablo. Y está usándolo casualmente aquí. La primera, para comer. Lo otro, que era, dice, a la vista. Y le mostró que dice aquí en el versículo, dice, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Saben? En esta tentación, como decía la hermana Lolita, ¿saben que Satanás es un conocedor de la palabra de Dios? Mira si es usado. Tentó al mismo Dios de aventarse, lanzarse al abismo allá. ¿Por qué? Porque en los Salmos dice que los ángeles te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos míos, pero mira la respuesta del Señor. ¿Alguien me puede decir la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 6:16 está la parte donde dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero la parte donde dice Satanás: a sus ángeles mandará para que te sostengan, es la palabra. Hay personas, hermanos, que prefieren mantener una corrección y una observación con nuestro propio argumento, muchas veces nuestra propia cultura, que con la palabra de Dios.
¿Saben? En mi nación hay 7 grupos aborígenes, 7 grupos indígenas, 7. Una de ellas es admirada. ¿Por qué? Porque hoy muchos de ellos son profesores, son catedráticos en la universidad. De hecho, mi profesor de antropología era un indígena de esa raza, que son los cunas. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque este grupo de gente, ¿verdad?, como tienen la cultura pues, indígena, ellos practican la poligamia, otros la monogamia. Y saben, en este grupo ya hay una buena cantidad de ellos que profesan el evangelio de la fe. Hermanos, y tú vas, comparte con ellos. Ellos no tienen 4 o 5 mujeres. No están practicando su cultura poligámica, donde el hombre tiene un rehén de mujeres allí. No, han dejado esas prácticas. Ahora, ¿qué uno debe hacer? No, como son grupos aborígenes, nosotros que somos los civilizados, no podemos alterarlos, que vivan en su estado natural, porque eso es turismo, eso es cultura. No. Hermanos míos, la palabra de Dios transforma culturas y naciones. Amén. El hecho que en España, un momento dado, la gente no son dados a profesar la fe rápidamente, no significa que vamos entonces a abandonar la Biblia, a vivir no, porque mañana moriremos. No. ¿Qué significa esto? La Biblia dice que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. La Biblia dice en Mateo 5, 16, 17, vosotros sois la luz del mundo. Y el versículo 17 termina diciendo, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice así, para que vean, Mateo 5, 17, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que antes de ir donde la señora evangelizarla, ya ella me vio 20 veces pasar por ahí, en los 20 años que tengo allí, y ya empecé a evangelizar con solamente mi testimonio. Iglesia del Señor, ¿qué quiere el Señor? Que usemos la palabra. Cuando somos tentados a mirar a una mujer para codiciarla, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo la pornografía es penada por Dios? ¿Por qué? Porque cuando tú miras una página pornográfica, tú te empiezas a alterar en tu sensibilidad, en tu carne. Y tú, como hombre, te activas y ya dicen, adulteraste con ella en tu corazón. ¿Por qué? Porque cualquiera que mira, ¿cómo voy a vencer a Satanás? Es una que me gusta. Y entran los chavalines envenenados ahí en el cuarto solito, un ordenador, 2 o 3 de la madrugada. A veces no lo practico, a veces estoy 1 o 2 de la mañana en el ordenador, porque tengo que comunicarme con alguien en Panamá, porque hay 7 horas de diferencia. Hermano, yo lo veo en la lista aquí. En España mucha gente, 2 de la madrugada, despierto en el ordenador. ¿Qué? Si ese chaval, 2 de la madrugada como el ordenador. ¿Qué le pasó a David? Debería estar en la guerra. Mandó a su general, mandó a este, mandó a esto, y él se quedó en la casa. ¿Dónde estaba? En el terrado, caminando. Y cuando camina de la flojera, de la pereza, vio a la mujer del otro. Y la deseó. Y como rey, la mandó a buscar. Y usted sabe lo que pasó. El pecado por la ociosidad. Hermanos, ¿cómo yo voy a vencer esas páginas pornográficas? Que muchas veces no las pincho, sino que ya aparecen solitas. Elimínalas, córtalas. Hermanos míos,
Yo no consigo un creyente, un cristiano, ¿verdad? Con bonito mensaje en su ordenador, pero en esta sección hay mujeres llenas de pecho, así voluptuosas, hay esto por acá esto, incluso los hombres, de que pelo en pecho, cuadrito en el pecho y todo. ¿Qué estamos proyectando? Hermanos, que me digan a mí radical, yo estoy tratando de vivir un cristiano conforme a las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Qué Dios manda a hacer? ¿Tibio, verdad? ¿O manda a hacer frío? Ninguno de los dos, porque a los tibios y a los fríos los va a vomitar de la boca. Él quiere que seamos de una sola pieza. ¿Quiénes tentaban a Jesús? No solamente el diablo. ¿Quiénes? Los fariseos, ¿verdad? Porque no le gustaba la postura de Jesús, que era radical. No es que yo pretendo ser el más fuerte de los pastores, el más fuerte de los discípulos de Dios. No, soy débil y más débil que ustedes. Pero por ser débil precisamente, tengo que forjarme en un carácter cristiano a lo que es de Dios y a lo que no es de Dios. ¿Qué dice Mateo? Que sea tu sí, sí y tu no, no. Porque lo que es de más, lo que está ahí de más, ¿qué es? Pecado. Sandrita, que tu sí sea sí, que tu no. Podemos amar a dos señores. No puede el hombre tener dos mujeres. ¿Cómo se va a repartir? La mujer tener dos hombres. No. Así es la vida espiritual. Lo que es pecado, hermanos míos. Y la tentación. Segunda, el Salmo 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal. Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Meriba o en Masá. Pero los israelitas tentaron a Dios muchas veces. Me han tentado ya 10 veces, número 14:22. Muchas veces tentamos al Señor como los israelitas. Señor, si tú me mandaste aquí, entonces quiero que, quiero que la iglesia de un mes tenga 100 asturianos. No. Tú no puedes tentar a Dios de esa manera. Muchas veces lo tentamos así, poniéndole condiciones a Dios. Si tú no me das un trabajo, Señor, pues me voy al mundo. Pues vete. Yo he tenido ¿cuántos? Más de no sé cuántos profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Muchas veces pensamos que milagro es indispensable. Si milagro no está aquí, pobrecita iglesia. Pues no. Es cierto que Dios pone su gracia y su autoridad en nosotros, pero no somos indispensables. Dios puede usar todavía al burro, al animal. Cuanto más una persona iletrada que no tuvo educación, Dios lo prepara y Dios lo usa, como dice 1 Corintios, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Hermanos míos, tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Dónde está eso? Éxodo 14, 10 al 12, Éxodo 16, 3, Éxodo 17, 1 al 3. Pedían. Recuerda, ¿estaban dónde? En el desierto. Ojo. ¿Estás en el desierto, Mónica? Ojo. Alaba a Dios en tu desierto. Aprende la obediencia en el desierto. Dice Hebreos, Jesús, por lo que padeció, ¿qué cosa? Aprendió la obediencia. El sufrimiento y el desierto es para que nosotros aprendamos a obedecer. Si tú no tienes desierto, tú nunca vas a obedecer. Todo está bien. Jesús, por lo que fue hijo, dice, aprendió la obediencia. O sea, el Hijo de Dios tuvo que aprender, o sea, como si ir a la escuela, aprender a ser obediente. ¿Cuánto tú y yo? Entonces muchos no queremos el desierto, muchos no queremos lo duro, queremos lo cómodo. Entonces, ¿dónde vamos a aprender? No, hermanos, chavales, la vida es dura, es cruel. Y si tú le sigues la corriente al mundo, pues va a ser más dura el mundo contigo. Porque el mundo te da, pero el mundo te va a reclamar.
Nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Nosotros respondemos con la palabra del Señor. Y termino con la tercera tentación. Dice el versículo 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En esta tercera tentación que vemos, reinos. ¿Por qué los famosos cantantes cayeron? Porque no eran famosos. Tenían una voz prodigiosa. Y el diablo, que fue cantante, les ofreció la fama y fortuna. ¿Era difícil llegar a ser famoso? No, porque ya Dios te dio el talento. Pero prefirieron, ¿qué cosa? Caer postrado ante el enemigo para recibir esa fama y esa fortuna. Michael Jackson, un negrito, una de las voces más prodigiosas que hay. Así que, hermanos míos, nosotros usamos, ¿verdad?, la palabra. Y dice, le ofreció todo fácil, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y haz las riquezas. Así que yo quiero que te pongas sobre tus pies, hermanos míos. La tercera tentación termina con la palabra de Jesús. Vete, vete, Satanás. Diga conmigo esta mañana: vete, Satanás. Habrá momentos de tanto tentarte que tú le hablarás con la palabra, pero ya cuando te tiene fastidiado, lo vas a encarar y lo vas a largar. Amén. Amén. Gloria a Dios. No es un buen huésped para estar en casa. Amén. Así que te largas de mi casa, Amén. te largas de este cuerpo. Amén. No puedes habitar aquí. Amén. Y me gusta cómo Santiago lo explica. Y hay un versículo que quiero que se lleve en esta mañana, es este. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Amén. 2. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque muchas veces, hermanos, Satanás hace prisa con nosotros porque no andamos en obediencia. 2. Porque no andamos en el Espíritu. 3. Porque no andamos con la palabra. Por eso se burla de nosotros. Todos vosotros tienen la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Amén. Y hoy en día, los cristianos no quieren echar fuera demonios. ¡Ay, no! Busquen a Magdalena. Yo no. No. Todos tenemos la capacidad para echar fuera demonios. Pero tú bien sabes, claro, que a pesar de que tenemos la capacidad para hacerlo, los demonios muchas veces se ríen de nosotros, porque los demonios, como son espíritus, saben lo que estabas haciendo anoche. Saben que estabas robando. Sabes que estabas haciendo esto y aquello. Entonces, la autoridad se te da, pero tú tienes que mantenerla. Amén. ¿Cómo? Obedeciendo, manteniendo una vida de obediencia y meditando y aplicando la palabra de Dios. Amén. Vete de aquí, Satanás, Amén. porque a tu Dios solo adorarás Amén. y a Él solo servirás. Amén. Nosotros igual hacemos así, hermanos. Amén. Toda enfermedad que se levanta contra tu cuerpo, todo espíritu que esté rondando tu casa, nosotros como creyentes, como hijos llenos del Espíritu Santo y en obediencia a Dios, usando la palabra, atamos esos demonios, los enviamos fuera al abismo, fuera de la casa. Toda epidemia, todo reumatismo, todo dolor de oído,
todo lo de muela fuera de mis entrañas, fuera de mi cuerpo, porque Cristo es Señor de este cuerpo. Las mujeres que sufren problemas en sus ovarios, infecciones vaginales, esto y aquello, mareo, en el nombre de Jesús se van fuera esos demonios, porque Isaías dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Toda rebeldía que se está levantando en mi casa, toda obsesión con el ordenador, con el bendito móvil, fuera de mi mano, fuera de mi mente, porque este cuerpo es de Dios. Y dice, y avaricia, 3:5 de Colosenses, una serie de pecados, el último es avaricia, dice que es idolatría. Así que todo lo que no tiene que estar, y lo que está teniendo primero hasta segundo lugar en mi vida, tiene que irse de mi vida. En el nombre de Jesús. Hermanos, cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a adorar al Señor. Una manera de adorar al Señor es diciéndole, hablando. Cristo venció a Satanás diciendo, y dijo, escrito está. Cite la palabra. Hable la palabra de Dios. Que sus hijos no se perderán en Cuba. Cite la palabra de Dios. Que su hija no se va a enfermar. Su hija es propiedad de Dios. Cite la palabra. Tú y tu casa servirán a Jehová. Cite la palabra. Yo me someto a Dios obedeciendo la palabra. Y no voy a resistir. ¿Por qué lo puedo lograr? Porque si resisto al diablo, antes de yo haber resistido, estoy en sometimiento a Dios. Dice, someteos a Dios. No puedes estar resistiendo al diablo y no quieres someterte a las autoridades. No quieres someterte a tu marido. No quieres someterte a tu madre, a tu padre. No quieres someterte a tu gobierno, a tu país, a tus autoridades, el guardia de tránsito, el policía. No, nos sometemos a Dios y viene el paso. Resistiremos al diablo y de él, de nosotros, huirá. Si escuchaste este mensaje, te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración y estás en el norte de España, te invito para que encuentres una iglesia y te puedas congregar. Estamos aquí en Mieres, el Principado de Asturias. Que Dios te bendiga y te felicito por esa decisión.